Buenas noches, 22 horas 4 minutos, al mal tiempo buena cara. Sonreírme. La verdad, contrariado, indignado por estas cosas. La tecnología, siempre hay una explicación y nunca hay la posibilidad de resolver el problema. Se colgó la máquina, no les quito más tiempo. Me disculpo por el retraso y especialmente con los medios que nos reproducen. 22 horas 4 minutos. Vamos a hablar hoy de un asunto crucial, que es el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y con una consejera que ha tenido una posición discrepante, altiva y digna frente a una serie de arbitrariedades. Recuerden que entre los múltiples temas que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene a su cargo, los más importantes son los relativos a la selección de Contralor, que ha pasado ya por 3 consejos sin que lo puedan realizar. Ahora también está el concurso para llenar 2 vacantes en el CNE, sin dejar de considerar que en lo que más se empeñan es en la descalificación de la fiscal general. De 5 audiencias que habían desarrollado, 3 eran para aquello, y simultáneamente deben ocuparse de su sentido principal, es decir, dar paso a la lucha contra la corrupción y generar participación ciudadana. ¿Cómo? Con una mayoría correísta cuya finalidad principal es promover desde allí la captación total del poder sin haber ganado las elecciones todavía, y la impunidad para sus líderes. Lo vamos a ver en los próximos 60 minutos con la abogada Michelle Calvache. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Vamos al grano para recuperar el tiempo perdido. Simplemente les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Stream TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV, el canal 194, Manavisión, canal 9. En Manaví, solo allá señal abierta. Emitimos desde los estudios de Radio Centro 101.3 FM en audio, en imagen para sus plataformas digitales. El reprise es mañana en RTU a partir de las 6 de la mañana. Radio en Manaví 89.3 FM, Candela con K. En Riobamba 89.3 FM. La bonita del centro del país para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Se ríe usted, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, gracias. Necesito distenderme. Y para completar la presentación del programa nos acompaña siempre a partir de los jueves Lorena Ochoa. Bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Nuestra propia invitada es quien en declaraciones recientes se ha encargado de revelar y resumir los graves problemas que enfrenta ante una serie de irregularidades y violaciones legales. Todo aquello que maneja el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los concursantes ahorita ya están poniendo un montón de impugnaciones porque obviamente entrar a un concurso con las reglas de juego B y después les cambian a las reglas de juego A, entonces obviamente eso va a traer un montón de problemas jurídicos. Lo advertí en su momento y lo sigo advirtiendo, que para mí este concurso debería declararse desierto por cuanto hay demasiadas inconsistencias legales como para poder subsanarlas en el camino. Empecemos por ahí. Bienvenida, abogada Michelle Calvache. Gracias por darse el tiempo para un tema que no podía quedar en una declaración tan breve. Michelle es abogada, máster en Derecho Administrativo y maestrante de Administración y Políticas Públicas. ¿A qué se refiere usted con cambio de reglas de juego? Bueno, primeramente, muy buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por esta invitación y por el espacio tan importante para dirigirme a la ciudadanía y comentarles más de cerca lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana. Evidentemente, creo que a la luz de todos, sabemos perfectamente que el concurso ya estaba iniciado con un reglamento mediante el cual se pone una medida de amparo, el cual señala 4 puntos fundamentales, que es volver a revisar los requisitos de inhabilidades, se deje sin efecto el segundo reglamento, volver al cronograma, disculpas públicas y obviamente que se descalifique a todos aquellos que no cumplen los requisitos al momento de la presentación.
Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué es lo que hace? Con este dictamen, que es en primera instancia, que no está firme ni ejecutoriada, emite una resolución, la cual señala única y exclusivamente que nos acatemos a la resolución número 006 de la Comisión Ciudadana de Selección del 29 de diciembre del 2022. ¿Qué dice esa resolución? Esa resolución dice que los 103 postulantes son los que están calificados. Es decir, no se revisa si es que cumplen o no las inhabilidades y si están dentro de. Entonces, ¿esa resolución desconoce el fallo de un juez? Se podría decir que sí, porque realmente nosotros indujimos a qué parte desde qué parte del proceso debe realizarse el concurso. Se hace una nueva reglamentación, obviamente, tomando en cuenta el primer concurso. Entonces, hay evidentemente todo... ¿Tras el fallo del juez, tras la sentencia y la nueva reglamentación o antes? No, después del fallo del juez. Para pretender corregir los vicios que tenía el anterior. Correcto, pero o sea, se retrotrae al reglamento del 2021 y nosotros volvemos a acatar la disposición del juez y hacemos la nueva recodificación, por decirlo así, y mediante esa se concursa. Pero obviamente ya son las reglas de juego con las que ningún concursante ha participado. ¿El economista Chalco preside la comisión seleccionadora? Sí. ¿Cuántos integrantes tiene? Me parece que son 5. ¿Cómo se escogió? Desconozco, eso ya fue de otra Estaba cuando ustedes entraron, claro, ya esa comisión seleccionadora. Ya estaba la comisión seleccionadora. ¿Y por qué el cuarto punto de los 4 que mencionó la jueza, que es descalificar a todos aquellos que no cumplieron los requisitos al momento de la inscripción, se han observado? Sí, evidentemente, primero que esta sentencia obviamente afecta a la seguridad jurídica, porque dice en su primera instancia que se recodifique y en la segunda que se descalifique a los que no cumplieron. Entonces, ahí está la trampita mediante la cual... ¿Es la misma sentencia de la que estamos hablando? Claro. ¿Qué es recodifique? O sea, que se vuelva a la... Porque obviamente ese reglamento ya se dio de baja en un principio, por eso se sacó la nueva reglamentación, por eso es que hubo el problema por la destitución y demás de los anteriores consejeros que todos conocemos, pero esta sentencia dice que volvamos a la primera. Y lo más importante que creo que debemos entender es que todavía no está en firme, porque estamos, ojo, esta se presentó el 28 de marzo, han pasado 4 meses, se apeló y hasta ahora no sube más de 1 mes y medio y no sube apelación, y eso es un llamado obviamente para el Consejo de la Judicatura de qué pasa. Ya se pidió la apelación y no sube más de 1 mes y medio, cuando en otros casos de, por ejemplo, divorcios suben a la semana, y esto que está importante. ¿Ante quién subió la apelación? Debería subir a la Corte. A la Corte Provincial. Ya, ok. Pero usted que es abogada, ¿es cierto o no que indistintamente de que haya una apelación, una acción de protección como esa cuando se concede es de cumplimiento inmediato? Claro, por el 24 de la ley, o sea, sí, obviamente. ¿Y cuál es la sanción para los que incumplen una sentencia de autoridad competente? Obviamente ahí tenemos un grave problema. ¿Cuál es esa sanción? La destitución. ¿Quién los tendría que destituir? En su momento debería ser la asamblea, pero obviamente ahorita no hay asamblea. Entonces, de eso se aprovechan. Obviamente. La jueza, fue una jueza la que... Fue un juez y ahorita está la jueza encargada porque ese juez fue destituido. Ok. ¿A ella no le correspondería reclamar al CPCSS dando seguimiento a su sentencia? Bueno, ¿qué fue? Esto tenía 4 puntos, han cumplido el 1, el 2 y el 3. ¿Y en el 4 no han Entiendo cumplido? que se ha presentado realmente una acción mediante la cual están verificando que se haya cumplido la sentencia. Y esa se presentó la semana anterior. Me dice, entiendo. ¿Por qué no sabe si usted porque es parte de eso? Lastimosamente a mí no me entregan la información. A mí me toca estar enviando un montón de equipos porque lastimosamente la información no se comparte conmigo. ¿Quién no le entrega información? Todos los funcionarios de ahí que son... ¿En serio? ¿Porque usted no es de la mayoría? Yo asumo que es por eso. ¿Y cómo contrarresta eso? Pongo muchísimos equipos. ¿No le ha reclamado al presidente del Consejo? Sí, se ha tenido ciertas conversaciones. Lastimosamente él tiene una línea muy distinta. Supongo que es por su desconocimiento de cómo funciona primero un cuerpo colegiado y segundo, de entender que al nosotros haberle elegido como máxima autoridad del organismo, no quiere decir que es nuestro jefe. Entonces eso creo que no lo entiendo muy bien. Ok. Prosigamos con esto, como elemento adicional, porque estamos hablando ahorita por ahora del concurso del Contralor, ¿verdad? Ya. Lorena.
Veamos solo un caso. Lo ilustra el abogado David Carrión en defensa de su cliente Andrea Medina, que se sintió afectada por la forma en que se llevó adelante uno de los concursos. Esta es la intención clara de Andrea Medina al presentar la acción de protección. ¿Por qué razón? Porque de una manera sin fundamento alguno, sin justificación alguno, el Consejo de Participación Ciudadana simplemente interrumpe el concurso. Siempre, en todos los concursos, por el hecho de ser mujer, se tiene un puntaje adicional. Ejemplo, 1 o 2. En este caso, nunca hubo una declaración afirmativa de que en el caso, porque sería histórico que una mujer, por ejemplo, en el caso que existan aquí candidatas, que sean elegidas Contraloras Generales del Estado. Hubo una encargada, sí, pero no una titular. Entonces, debería haber una declaración afirmativa de que eso puede ser un punto adicional. Esa acción de protección concedida a Andrea Medina, también, mejor dicho, planteada por Andrea Medina, ¿también fue aceptada? Claro, esa es la que estamos ahorita hablando. Esa es los que los tiene Correcto, parados. sí. Porque ella reclama además un elemento adicional, que por acción afirmativa no le dieron puntos adicionales. Claro, correcto. Sí, sí, sí. ¿Y ese es un error o un vicio o una equivocación de la comisión seleccionadora? Desconozco, como la Comisión Ciudadana se maneja como con cierta independencia, se podría decir, ellos toman ciertas decisiones dentro de los concursos. ¿Qué hay que hacer con ese concurso para Contralor ahora? Yo creo que estamos en un entramaje jurídico bastante complicado, subsanar tantos errores que hay. Los concursantes van a sentirse afectados de uno u otro lado, porque obviamente 53 no presentaron declaración juramentada, ya se está llamando la atención acerca de esto. Hay un montón de personas que no han presentado exámenes psicológicos que sí contemplaba el 1. La calificación y la ponderación, por ejemplo, que tiene un reglamento con el otro en cuanto a las profesiones y demás, son muy distintas. Entonces va a haber muchas vulneraciones de derechos. Entonces, para mí se va a volver inmanejable el tema. La lluvia de acciones de protección no van a dejar avanzar este concurso, y lo más lamentable que justo el día de hoy hubo un reclamo, por ejemplo, de una de las vocales de la comisión, de que, claro, no se ponen piqui para el tema de la revisión de estos requisitos que manda la Corte, pero la jueza, pero sí para admitir las impugnaciones. Ahí sí no puso los dos nombres, estos sí, estos no. Entonces, okay. Cuando ella dice no se ponen piqui, es un término moderno, quiere decir no se ponen meticulosos. En Manaví decimos no se ponen perecosos, por si acaso. Okay. Miren, dijo el presidente de la comisión seleccionadora que no es cierto que están incumpliendo los requisitos, que los requisitos están en el artículo 15, donde dice: requisitos para la postulación. Para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, las y los postulantes cumplirán los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, ser ecuatoriano o ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos. Nada de declaración juramentada ni 8 cuartos. Entonces, claro, no es cierto, según, aunque lo diga la jueza, que se han incumplido los requisitos. Sí, evidentemente ese es el problema que violenta esta decisión judicial, la seguridad jurídica, porque al mismo tiempo está diciendo recodifique y al mismo tiempo está diciendo sáquenle los que no cumplen, cuando realmente, o sea, por eso es que yo siempre dije y insistí que deberíamos esperar a que suba primero a la Corte provincial y después de eso tomar una decisión, porque iban a haber estas incongruencias que no van a ser subsanadas. En realidad no violenta nada, quizá porque el economista Chalco no es abogado, o porque es una persona muy hábil, dejó de leer el artículo 16 que viene a continuación del 15. Prohibiciones e inhabilidades. Correcto. Además de las prohibiciones determinadas en el artículo 232 de la Constitución de la República del Ecuador y de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Constitución de la Generalidad, no podrá postularse para ejercer el cargo de primera autoridad de la Contraloría General de la Nación, el Estado, quien posea título o a través de su cónyuge bienes, capitales, inversiones, fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza, paraísos fiscales, sea cónyuge o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, no presente certificaciones que acrediten su experiencia laboral, certificado de testicular. Acá, N, declaración juramentada ante notario público que acredite haber ejercido
con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o profesional que incluirá lo expuesto en el presente reglamento. Ok, con esos antecedentes, alguien que estuvo metido en, ya que voy a usar palabras populares, en este berenjenal, hace poco, el doctor Ulloa, Nicolás, Hernán, dale yo a decirle Nicolás, doctor, como no viene hace tiempo me olvidé su nombre, el doctor Hernán Ulloa, ¿qué salida jurídica hay para esto con la experiencia que usted tuvo y el conocimiento que tiene de estos elementos? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Un saludo para ti, Carlos, un saludo para los oyentes, por supuesto un saludo para la distinguida consejera Michelle Calvache. He escuchado atentamente la intervención y los otros detalles relacionados con el proceso de designación de la autoridad de la Contraloría General del Estado. Nosotros tuvimos una serie de problemas, nos enfrentamos a 48 acciones de protección, pero en todas ellas salimos avanti porque siempre aplicamos el derecho. Y esto es muy importante mencionarlo, porque, por ejemplo, en la acción constitucional que se está tratando sobre este cambio de reglamento, un juez jamás le puede decir al Consejo de Participación Ciudadana que vaya o que lleve un concurso con el reglamento que al juez le dé la gana. En una acción de protección, lo que un juez puede establecer son vulneraciones a los derechos constitucionales con puntos específicos de un reglamento. Pero un juez no puede decir jamás que el Consejo tiene que llevar un concurso con un determinado reglamento. ¿Por qué razón? Porque ya existe además una sentencia previa que analizó el reglamento que nosotros reformamos en su momento, donde se indicó que no existe ninguna vulneración de derechos constitucionales, pero lo más importante es que indica que el Consejo de Participación Ciudadana tiene la facultad para volver perfectible un reglamento hasta antes de la convocatoria. Entonces, en estos momentos que hay convocatoria, que hay participantes, no es posible cambiar de reglamentos porque se afecta a la seguridad jurídica del proceso. Y esto es muy importante que quede claro, porque definitivamente veo que aquí existe un rollo jurídico o una trama que está buscando afectar la designación del Contralor General del Estado o que busca de una forma judicial deliberadamente direccionar el concurso. Miren lo que dice la sentencia, que el reglamento que nosotros aprobamos en su momento queda nulo y se aplique el reglamento que se aprobó en un periodo anterior. El reglamento que nosotros aplicamos, la selección de los comisionados ciudadanos de selección, se la hizo con la impugnación de asambleístas del Ecuador. Carlos, usted recuerde que desfilaron como 10 asambleístas para impugnar a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, que según ellos se encontraban en un conflicto muy serio porque aparecían en un listado. Doctor, pero no nos vayamos de ese punto. No nos vayamos de ese punto. Ahorita el punto crítico es otro. No nos vayamos de ese punto porque entonces vamos a confundir a quienes nos están siguiendo. El punto clave es el que usted acaba de mencionar. Según usted, en su sentencia, el juez y la jueza después que debe hacer que se cumpla, no tiene por qué decir en el punto 4 que descalifique a todos aquellos que no cumplieron el requisito, los requisitos del reglamento en el momento de presentar la documentación. El juez no está en la capacidad para decir eso. Por eso bien lo dice la consejera, esto es una decisión de primera instancia, que si bien es cierto, en acciones constitucionales deben cumplirse de forma inmediata, sin perjuicio de la apelación, todavía existe un paso que puede cambiar las reglas. Entonces, ¿qué es la apelación? Y por ello lo prudente es esperar la decisión definitiva para poder avanzar en un proceso, más allá de que ya hay un concurso que hay convocatoria y que hay inscritos, y por ende no se puede modificar el reglamento de ese concurso porque se afecta a la seguridad jurídica. No están pidiendo que se modifique el reglamento. No están ¿qué reglamento debe aplicar? Es que no están pidiendo que se modifique el reglamento. El juez está ordenando una cosa que según usted no le corresponde. Entiendo. Pero entonces el propio CPCCS debería decir, en efecto, el reglamento dice eso, nos han llamado la atención y nos han pedido cumplir algo para lo cual no tienen competencia en ordenarnos, pero independientemente de aquello, por ejemplo, todos los que no presentaron declaración juramentada ante notario público, el momento de entregar sus carpetas fuera, eso dice el reglamento.
Bueno, hay que ajustarse al reglamento que estaba vigente hasta antes de la convocatoria, Carlos. ¿Qué dice Hay una eso? sentencia que es importante aquí entenderlo, es que ya se hizo la convocatoria. Si quieren aplicar otro reglamento, Correcto, o el primer reglamento, quieren inventarse un nuevo reglamento, tiene que el concurso nuevamente entrar en cero, es decir, hacer nuevamente las comisiones ciudadanas, hacer un reglamento, hacer una nueva convocatoria, porque ya hay convocatoria y hay inscritos, Ya, y no se puede aplicar un reglamento no se quiere eso. al cual utilizaron los participantes al momento de la inscripción. Ya, lo Esto entiendo. es fundamental para defender la seguridad jurídica del proceso. Ok, ahora, Carlos, doctor, si me lo espera un permite, que ratito, esto es espera un ratito, importante espera un porque ratito. escuché... Un ratito, por Dios, un ratito. No se quiere eso, pero no sería dado todo el lío que se ha armado. Usted ha recordado, yo no lo tenía tan claro, que 40 acciones de protección les echaron a ustedes encima. No sería... 48. 48. ¿No sería mejor borre y va de nuevo? ¿Sabe qué? Para que no haya dudas aquí, ya nos hemos tardado tanto tiempo, tardémonos un poquito más, hagámoslos bien desde el principio, borre y va de nuevo. Si ustedes tanto interés tienen en ser candidatos a Contralor, se volverán a inscribir los 103 y de paso, los que no tuvieron a tiempo los requisitos lo presentan, se acabó la historia. Correcto. El Consejo de Participación que recién ingresa tiene el tiempo necesario para hacer bien las cosas. Ok. Porque jamás el Consejo va a estar lejos de la polémica, de las acciones de protección o de las críticas de la ciudadanía. Entonces hay que sobrellevarlo con acciones como las que usted menciona, que son las correctas para que esto inicie desde cero, pero obviamente no se afecte la seguridad jurídica ni se afecte el derecho de cada uno de los postulantes. Ok, gracias, doctor. Su experiencia era indispensable en este punto. Lo que acabamos de tratar sería una resolución salomónica, como se dice usualmente. Quizás no es la jurídicamente más recomendable, porque lo que había que hacer es cumplir lo que dice el reglamento. Punto. Lo pida o no lo pida la sentencia de un juez. Pero dado lo que ustedes escuchan que se ha armado, esta salida parece la mejor. Lorena. Cuando volvamos, la forma en que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puede afectar la composición del Consejo Nacional Electoral. También vía Zoom, el activista Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción. Solo la opinión y activación ciudadana ante las arbitrariedades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pueden frenar la entrega de más poder al correísmo, violando leyes y reglamentos. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. Ok, 22 horas 29 minutos. Seguimos en vivo tratando de compensar los 4 minutos que perdimos al principio. Mañana no se pierdan el compacto del debate del Yasuní que tuvimos ayer. Lo hemos compendiado en 1 hora, después de que tuvo 90 minutos a pedido general, y me satisface sobremanera que hayan estado muy pendientes y contentos con los criterios, así como discrepado con unos y otros. Esa es la idea de un debate. El reprise de este espacio es en OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, 14. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, pero 48 horas después. Emitimos, el periódico Ecuador en vivo. Lo sube el programa a su portal de noticias y portada principal apenas concluye. Y en Estados Unidos nos transmite en forma simultánea Macro Digital, con gran alcance sobre todo para la colonia ecuatoriana. Lorena, antes de seguir contigo, abogada Michelle Calvache, una precisión sobre lo anterior, porque ya vamos a pasar a tratar el otro tema, el de la comisión seleccionadora de 2 vocales del CNE. ¿Por qué tiene tanta importancia este concurso para Contralor en el CPCCS, que ha armado rollo tantas veces y no se logra sacar adelante? Bueno, yo creo que no es algo solamente de este consejo, sino ya viene arrastrándose mucho tiempo, y obviamente entiendo que deben haber intereses detrás de que salga pronto, antes de que tengamos nueva asamblea. ¿Esos intereses se han comunicado con usted? No, para nada. Yo saben que soy bastante tajante en mis ¿En el uno o en el otro posiciones. sentido no han dicho, mira Michelle, ayúdanos con esto, mira Michelle, ayúdanos No, con lo otro, para nada. mira Michelle, comprende acá, mira Michelle, fulano se quiere reunir? No, para nada.
Qué bueno. Para nada. La gente sabe a quién se acerca, ¿no? Sí. Qué bueno. Lorena. El siguiente reportaje de Paul Romero de Coavisa resume muy bien las irregularidades en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con tal de privilegiar el ascenso en calificaciones y eventual nombramiento de algunos aspirantes, a ser los 2 nuevos vocales que llenen las vacantes en el CNE, cuando éstas se produzcan por sorteo. Eduardo Franco Loor y Biel Capárraga fueron candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, auspiciados por el correísmo en las elecciones de febrero pasado y actualmente son consejeros suplentes. Los 2 participan en el concurso de oposición y méritos para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana prohíbe a sus integrantes participar en procesos en los que exista conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones. Por esta razón, no pueden participar en el concurso. Por tener flagrante conflicto de interés, al ellos ser actualmente consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, están inhabilitados. Hago un llamado a la Comisión Ciudadana de Selección, quien debe de actuar de oficio. Además, el reglamento para el proceso de renovación parcial del CNE prohíbe que los concursantes participen en elecciones en los últimos 5 años para un cargo de elección popular. Loor y Párraga lo hicieron en las de febrero de este año. Hace pocos días, la Comisión Ciudadana de Selección aprobó la recalificación de méritos a Franco Loor y Biel Capárraga para que se acerquen a los 50 puntos y pasen con mejores opciones a las pruebas orales y escritas. Bueno, se escribe bien el tema que tratamos algo con Paul Vaca el domingo aquí y retomamos ahora. ¿Cuál es su posición frente a este concurso, en cambio? Sí, evidentemente yo esperé que la Comisión Ciudadana lleve el proceso de la mejor manera y la manera más transparente. Por las denuncias que se recibió por redes sociales, recibí muchas denuncias de manera presencial, incluso por bastantes participantes que estaban muy preocupados por el tema de las calificaciones y recalificaciones en ese momento. E incluso, como te comentaba el otro día, Carlos, el presidente hasta prohibió que de alguna manera recibamos las quejas ciudadanas y de los postulantes para no entorpecer los procesos de... ¿En serio? Correcto. Pero si esa es una atribución y un deber de ustedes. Correcto. ¿De qué manera lo prohibió? ¿Llamó Michelle? ¿Mandó una disposición? Después de un pleno simplemente nos hizo como que un llamado a que se vaya por el órgano regular, lo llamó él. ¿Y cuál es el órgano regular? Que vayan directamente a las comisiones o que vayan a presentar su denuncia a las áreas correspondientes, pero no a los consejeros. Que no hablen directamente con ustedes cuando son mecanismos de participación popular. Ahí saltó una duda y yo pedí información obviamente al señor Brunis, que es el presidente de la Comisión Ciudadana de Selección. Me entregó una información muy escueta, muy vaga, por lo cual volví a solicitar nuevamente que me dé copia de las actas de sesiones, las actas de sorteo de los postulantes que se repartieron y los formularios de calificación y recalificación. Me negaron. ¿El doctor Brunis no es uno que fue miembro de la Corte Cervecera? Correcto, ¿Él? del 2008 al 2012. Él preside la Comisión Selección. Él preside la Comisión Ciudadana de Selección. Con razón. Ok, Lorena, más. La situación descrita por varios críticos sobre el manejo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en temas relativos a la selección de 2 nuevos vocales para el CNE generó que un expresidente de ese organismo, cuando se llamaba Tribunal Supremo Electoral, doctor Carlos Aguinaga, formule estas observaciones y advertencias. Yo no sé cómo les calificaron. Hay candidatos que están calificados que no deberían haber participado. Entonces, a mí me parece que hay vulneración del proceso y vulneración de derechos constitucionales. Participación Ciudadana lo que ha hecho es afectar la democracia, la calidad de la democracia, desde que se creó el 2008 hasta acá. Sí, el mal viene de atrás, pero se ha agravado ahora. Y uno de los que más ha roto lanzas porque se haga justicia en esta materia y desde la campaña denunció que habían aspirantes que luego salieron elegidos, muchos de ellos, que debían haber sido descalificados puesto que fueron apadrinados, promovidos, lo cual lo prohibía por un partido político que es el de Correa y por él mismo, en una serie inclusive de gráficas que constan, fue Juan Esteban Guarderas. Pero hasta ahora no hay resultados.
¿Se puede todavía hacer justicia en ese tema, en casos como los que hemos tratado y otros que ustedes denunciaron, del propio presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Allen Verdera? Doctor Guarderas, buenas noches. Mira, Carlos, tú eres barcelonista y yo estoy seguro que por más barcelonista que seas, tú no aceptarías que el árbitro sea un árbitro vendido. Tú quisieras que haya fútbol, tú quisieras que haya juego. Ahorita nosotros hemos visto las consecuencias de un Consejo de Participación Ciudadana que ha estado vendido a un partido durante años. Y ahora al país entero de manera explícita se les dijo que ellos no son neutros y estamos viendo las consecuencias. Primero, lo primero que hacen es priorizar las acciones contra la fiscal general del Estado, 1. Y 2, están promoviendo de manera activa y de manera totalmente ilegal, propulsando 2 cuadros gravemente correístas, gravemente parciales, al Consejo Nacional Electoral. Ahora, por supuesto que se puede hacer justicia, Carlos, pero en la medida en que el juicio avance de manera rápida. Y con esto termino. Mira, Carlos, ¿sabes cuál es mi miedo? Mi miedo es que este juicio, que tiene muchas evidencias, esté sujeto no a criterios jurídicos, sino a quién gane las presidenciales. Mi miedo es que si gana Luisa González, el tribunal tenga miedo y decida no sancionar. Y entonces no solo vamos a tener un ejecutivo correísta, sino que se va a consolidar una mayoría parcializada hacia el correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿A cuál tribunal se refiere usted? Al Tribunal Contencioso Electoral, por supuesto. El tribunal tiene una serie de apremios en este rato que resolvió una serie de impugnaciones sobre candidaturas. De paso, el CNE le culpa al TCE de un eventual retraso, con es culpa del CNE que debió haber hecho las elecciones en 120 días como se lo permitía la Constitución y no 90, pero punto aparte. Terminadas esos temas pendientes del TCE con lo electoral, debería entonces tomar una decisión antes de las elecciones, en el sentido que sea. Dicho, esto no procede, lo archivamos, o esto procede, lo sancionamos, para que quede clara su independencia de que no decidieron según quién ganaba el poder, sino de acuerdo a las evidencias y a los hechos del caso. Bueno, Carlos, abróchate el cinturón para que no te caigas como condorito. Estamos en un proceso electoral y hace una semana el juez que está a cargo, un juez del Tribunal Contencioso Electoral, acaba de tomarse 15 días de vacaciones en pleno proceso. Así es. ¿Quién es ese juez? Ortega. ¿Perdón? ¿Quién es ese juez? El señor Ortega, Guillermo Ortega, que es el que está a cargo de la causa de Allen Verdera, acumulada, mía, de Bernardo Gijón, la causa acumulada en contra de Allen Verdera, es de ese juez. Y también es del juez que, por ejemplo, está a cargo de la causa del juez Richard González, que es el que permitió la candidatura ilegal de Jorge Yunda y que ahorita está atacándole a la fiscal. Entonces, este juez, de manera bastante oportuna, decidió irse en pleno proceso electoral de vacaciones, Carlos. ¿Y qué van a hacer ustedes, los denunciantes, aparte de evidenciarlo y quejarse? Bueno, mira, Carlos, ahorita nosotros yo estoy luchando para ver que haya justicia en este proceso. Y obviamente que los tiempos no se dilaten. Ahora, la verdad es que ahorita lo que me corresponde a mí es ponerle una atención de la opinión pública, lo que estoy haciendo ahorita, pero ponerle una acción de queja, enjuiciarle al juez cuando estamos en medio del proceso no me parecería para nada lógico, ¿no? Y sería contraproducente. El juez tiene que hacer su trabajo, que haga su trabajo. Solo lo que sí puedo es lamentarme en este espacio tan importante como es el tuyo, decir que me parece totalmente inapropiado que en medio de un proceso electoral un juez del contencioso electoral decida tomarse 15 días de vacaciones. Muchas gracias, doctor Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción. Frente a esto, ¿qué cabe hacer para que no haya más desvío del que ya hemos visto? Bueno, sí es un tema bastante complicado porque realmente el tema de las calificaciones y recalificaciones es muy evidente que existen muchas inconsistencias. Yo en lo personal... ¿Cómo cuáles? ¿Inconsistencias como cuáles? Por ejemplo, el mismo caso de Franco Loor, que del puesto 51 pasó al puesto número 6 dentro del listado, con 24.5 puntos a 46.75 puntos. Biel Capárraga de 20... del puesto 20 pasó al puesto 10 y de 35.25 puntos pasó a 46, por ejemplo. Y esto es lo que me llamó la atención. ¿Cuál es el problema? Chequearon una serie de documentos que no habían chequeado,
hicieron los cálculos nuevamente, rectificaron y ascendieron. Fausto Camacho también pasó, creo que de 22 que estaba a 6 que está ahora. ¿Cuál es el problema? Claro. Y él es un experto en esa materia. Por supuesto, Entonces, pero otras personas, por ejemplo, a Arturo Cabrera, todos sabemos que fue juez y presidente del TC 6 años en el Tribunal Contencioso Electoral, y por ejemplo él tendría que tener los 6 años validados y le validan solo 1.2, por ejemplo, y en recalificaciones. Al señor Alex Guerra ha tenido 24 años como servidor en varios puestos del Consejo Nacional Electoral y no le hacen válido ningún año de experiencia. Y la señorita Párraga, que tiene alrededor de 30 años, le ponen como que tuviera 20 años de experiencia. ¿A ese extremo llegan para la recalificación? Eso es lo que a mí me llamó la atención. Ella tiene 30 años de edad y le ponen como que tuviera 20 de experiencia, así de grosero. Exactamente, por esa misma razón yo pedí los formularios de calificación y recalificación y obviamente me dijeron que realmente no me pueden dar porque por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales no pueden entregarme. Cuando en otros concursos, obviamente, motivadamente, como es lo normal, un acto administrativo tiene que estar motivado, dicen, ok, a ella le subí tantos puntos por esto, por lo otro, por aquello, se justifica, pero aquí lo tienen escondido. Por lo cual, le hago la misma pregunta a Juan Esteban Guardera. Si usted se va a quedar en la denuncia y en la queja, ¿no va a poner un recurso de acceso a la información en este caso, justamente por ejemplo? El día lunes, por lo que ahorita estoy en Guayaquil no puedo, pero el día lunes ya tengo previsto ir a presentar el formulario, correcto, para acceder a la información pública, que una consejera no debería estar haciendo esto. Sin embargo, al encontrarme en esta situación de minoría, lo tengo que hacer porque tengo que responder al 1.315.000 ciudadanos que confiaron en mí. Entonces, tengo una responsabilidad muy grande sobre los hombros y no voy a dejar que esto siga avanzando sin que por lo menos yo sea lo que usted me dijo en la entrevista hace unos meses. ¿Sabe las consecuencias de eso? Sí. Ok. El descrédito al que se expone con todo lo que le van a inventar, sacar, etcétera, sin descartar acciones de intimidación o atentado contra su integridad que luego pueden decir que fue un accidente. Por supuesto, yo sé que, pero tengo una responsabilidad muy grande y yo no puedo... ¿Va a tomar precauciones? Sí, yo creo que es un momento. ¿Tiene seguridad? No, al momento no. No la quiero asustar. Soy una ciudadana más. No la quiero asustar, con que Dios la proteja, bien. Eso es lo más importante, claro, pero no descuide su integridad. Sí, tomaré esa recomendación. Está luchando contra mafias. ¿Ok? Sí. Y qué bueno, una mujer valiente. Lorena. Cuando volvamos, las opiniones de los doctores Paul Baca, Ana Marcela Paredes y Carlos Luis Sánchez Gaete sobre los procesos que maneja el Consejo de Participación Ciudadana. También vía Zoom, la opinión de la abogada Lisette Álvarez, especialista en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción. Solo la opinión y activación ciudadana de las arbitrariedades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pueden frenar la entrega de más poder al correísmo, violando leyes y reglamentos. Fue líder empresarial. Acá nos dicen que si consumimos energía nos castigan. Presidenciable incluso. Yo nunca he rehusado a ejercer un cargo público. Pero confiesa que... mi cerebro estaba secuestrado por la droga. Cayó y resurgió. Esa es una conversación muy dura, tener que decirle a tus padres que te aman y a tus hijas, tengo este problema y he decidido internarme. Ahora, no le basta con triunfar él. Esto es como ir al gimnasio, yo les doy el circuito, ellos tienen que practicarlo. Joaquín Ceballos Maquiavelo lanza su libro Transformarte o Morir. Mi negocio no es el libro. Lo que a mí me genera felicidad es compartir conocimientos. Y Carlos Vera indaga en sus más profundos motivos. ¿En qué momento y cómo se cae en la droga, Joaquín? Una entrevista veraz a un hombre inspirador. Transformarte es ir al futuro de una manera distinta. Sábado, 22 horas, por La Posta, en exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. Transmisión simultánea, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo, 20 horas, por Extrema 92.5 FM en Cotopaxi, Tungurahua. Vera a su manera. Crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio.
porque yo sí soy payaso de a de veras. En 12 minutos serán las 11. El Diario, en su primera plana de mañana, dice: Manabí, 15.000 niños no se vacunaron. Las vías se destruyen, pero el MTOP le está dando mantenimiento. Expreso, primera plana: contratos del IES en Durán están en manos de la Fiscalía. Amboya haciendo historia. El CNE alista plan ante escollo en impresiones. El Universo, primera plana: Matías Oyola, Ecuador es mi segunda casa. Paquetes electorales en espera de impugnaciones en contencioso electoral. Se prepara decreto ley contra la evasión tributaria. Sonnenholzner replantea su campaña. Quito sufre por el aire contaminado. Se espera para hoy el debut de Leo Messi. Crímenes imparables en zona 8. Mataron a 5 personas en una balacera. Doctora Lisette Álvarez, buenas noches y bienvenida. Con su experiencia en haber sido parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que presidió Julio César Trujillo y el conocimiento que usted tiene de procedimientos, reglamentos, leyes, ¿qué salida le podemos encontrar a este nudo crítico, como dicen los tecnócratas ahora, en que ha caído el CPCCS? Bienvenida. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches, consejera Calvache, a toda la audiencia. Sin duda, han sido ya 4 años que los consejeros elegidos democráticamente están a cargo de una institución que fue creada no solo por temas de elegir autoridades, sino por un tema del derecho de participación ciudadana, control social y prevención de la corrupción. En este sentido, me atrevo a decir, Carlos, que llama mucho la atención que en 4 años no tengamos ni una sola autoridad designada por concursos de oposición y méritos. Esto sí llama la atención, y más que todo en la actualidad, como concursos de Contralor y Consejo Nacional Electoral, que se encuentran enmarañados, ¿no? Me voy a referir en este tema al concurso de Contraloría General del Estado. Son 2 años que viene ya llevándose a cabo este proceso. Recordemos el reglamento que fue emitido en el año 2021 por la entonces presidenta, la ingeniera Almeida. Posterior reglamento emitido por el abogado Ulloa en el año 2022 y con el que fue convocado este concurso en noviembre del año 2022. Son 9 meses que se está llevando el concurso aproximadamente. Y ahora tenemos una nueva codificación posterior a una sentencia que, recordemos, es de cumplimiento inmediato y obligatorio por ser constitucional. En este sentido, ¿qué le queda a la Comisión Ciudadana? La Comisión Ciudadana tiene que regirse a lo que establece esta sentencia. No podemos dejar a interpretaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que en el seguimiento al cumplimiento de esta sentencia se pueden dar ciertos temas como acarrear a destituciones. En este sentido, si bien estamos en una fase de escrutinio público e impugnación ciudadana, como tal cual como lo dijo la consejera Calvache, también está una sentencia en apelación que aún no sabemos ni siquiera quién va a tomar conocimiento de la misma, ¿no? Y qué se va a resolver en este caso. Pues la Comisión Ciudadana de Selección ha decidido continuar el proceso conforme una resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se ha determinado, y como lo hemos visto al inicio del programa también, que se pretende establecer que los requisitos son solamente 3, conforme lo establece el artículo 15 del reglamento. Sin embargo, tal cual como usted lo dijo, Carlos, el artículo 16 establece prohibiciones e inhabilidades. Y el artículo 21, en su último inciso, establece que los documentos que se tenían que presentar en el expediente de cada postulante son documentos indivisibles, no subsanables, ni tampoco se los puede reemplazar. Ok, doctora Lisette Álvarez Basantes, con esos antecedentes, y como mencionaba la abogada Calvache, si no hay asamblea y nadie que le exija hacer al CPCCS o a su mayoría lo que usted ha reseñado que debe cumplir, desde la sentencia hasta el reglamento y la ley, ¿qué opción hay para impedir que no hagan lo que les dé la gana? A ver,
En este caso, y ya como se ha presentado un tercero interesado, tenemos el seguimiento al cumplimiento de la sentencia constitucional dictada por un juez del Cantón Rumiñahui, si mal no me equivoco. Sí. Entonces, ahora estamos a la espera de que también se conozca este proceso, ¿no? También por ¿Quién tiene que hacer el seguimiento? La jueza tiene que hacerlo. Exacto. La Comisión Ciudadana de Selección, que es la encargada de llevar a cabo el proceso de designación de autoridades, tiene que dar estricto cumplimiento a lo que establece. No, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Mi pregunta es, ¿alguien puede ir a la Corte Constitucional a decirles, miren, aquí hay alguien que está violando la Constitución al no cumplir la sentencia de un juez? Punto. ¿Destituya a estos 5 personas? Correctamente, Carlos, una persona, como existen ya terceros interesados, pueden poner en conocimiento de la Corte Constitucional cuál fue la sentencia de primera instancia emitida y cómo se ha dado o no cumplimiento a estos a estas 5 o 6 resoluciones que se establecieron en la sentencia. Disculpe que la premie, pero hasta ahí debemos llegar porque fue nuestro problema haber salido hoy día 4 minutos más tarde, que estas alturas del programa pesan. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestra invitada de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Solo la opinión y activación ciudadana ante las arbitrariedades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pueden frenar la entrega de más poder al correísmo, violando leyes y reglamentos. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esta asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de veras. Tenemos que concluir en 2 minutos y es con el rito que han establecido nuestras copresentadoras. De lo que estaba conversando con Lorena, las preocupaciones que me puedan quedar a mí, la evacúan muy bien sus preguntas. Ya van a ver. Adelante. Gracias, Carlos. Le recuerdo a la abogada Michelle Calvache que sus respuestas, por favor, únicamente en términos de sí o no. Vamos con la número 1. ¿Estaría usted dispuesta a pasarse a la mayoría de consejeros si eso le asegura respaldo para ciertas tesis? ¿Sí o no? Con la mayoría actual, no. Número 2. ¿Consideraría usted la posibilidad de renunciar si su papel va a ser eternamente discrepar, pero nunca ser considerada por sus argumentos? ¿Sí o no? Sí. Número 3. ¿Le han propuesto pasarse a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a cambio de ciertas concesiones hacia sus pedidos y planteamientos? ¿Sí o no? Gracias a Dios, no. Número 4. Tras la realidad que está viviendo ahora, sigue sosteniendo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe permanecer como un organismo del Estado, según establece la Constitución. ¿Sí o no? 5 y última. El hecho de que hayan cesado las confrontaciones entre el presidente del organismo, del que usted es parte, y el presidente de la República, significa que llegaron a algún tipo de transacción, aunque esta no haya sido sobre la mesa o evidente, ¿sí o no? Sí. Gracias, abogada. ¿A qué tipo de transacción llegaron? No sabría decirle, no tengo conocimiento. Pero es evidente que hay un acuerdo, aunque no se sabe qué acordaron. Pues es claro. Gracias, Michelle Calvache, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Más que eso, gracias a Michelle Calvache por ser consistente con la posición que anunció tendría en la campaña. Algún rato le hablé en términos muy criollos de que le tocaría ser en minoría un cangrejo en la bragueta de ese consejo. Y vaya que lo está resultando en el mejor sentido de la palabra. Discrepando, fundamentando sus discrepancias, observando lo correcto que se debe hacer ante el camino incorrecto que se ha tomado. No dejen sola a alguien que los representa tan bien, porque eso difícilmente puede durar mucho tiempo. Y acaban de escuchar que ella respondió también sí ante la posibilidad
de que resulte estéril todo ese esfuerzo y se desgaste 4 años en una gestión inútil, no por ella, porque no tenga respaldo ciudadano. 1.300.000 personas que la escogieron y votaron por ella tienen ahora la obligación no solo de pedirle cuentas, sino de darle soporte, porque está cumpliendo con la confianza que ustedes le encargaron. Y a mi juicio está manteniendo una línea correcta dentro de ese organismo. Que prosigan con el concurso del Contralor como debe ser y a la vez no desvíen la selección de 2 vocales del CNE como está ocurriendo. No depende tanto de uno de 7, sino de 1.300.000 personas que se pasan todo el día en el chat y creen que desde el chat se cambia el país. Aquí comienza el cambio, pero terminan las acciones concretas. Tómenlas. Lorena. Mañana, a pedido general, compactamos el debate de hora y media sobre el Yasuní con 4 protagonistas, 2 por el no y 2 por el sí, en apenas 1 hora de duración. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de